o pasa. Cindy. Acá me contestó presente ahorita. Si no quieres exponer, simplemente me dices y pasamos a otra persona. ¿Listo? Profe, de pronto se me cayó el internet o algo. Se me Ahí puso el está. celular como loco. No era capaz de quitarle el mute. Pero no, profe, paso, sí. Qué pena no haberme demorado. Bueno, Profe, vale. cuando pasa una persona, el que puede exponer es voluntario o vuelve y llama. Pues vamos a volver a llamar a otro a ver, o quieren que lo hagamos voluntario. Tres voluntarios que digan listo, de una. Profe, con el número, como te está haciendo. Bueno, Al azar. entonces diga, bueno, Profe, pues listo. la que pasó, o 105, el que profe. pasó, que diga el número. Listo. Cindy, entonces regálanos un número, porfa. Cindy, llámeme a mí, por favor. Profe, si hay Profe, voluntarios, ¿por qué 65. no lo hacen? 105. 105 es Natalie Ladino. Natalie, ¿está? Presente, profe. ¿Pasas o te arriesgas? Profe, pues es que yo no sé. Pues yo se lo voy a mostrar y le puedo explicar, pero es que usted dice que esa sería ya la nota del parcial, ¿cierto? Sí. Y quedó Claro. floja entonces. ¿Por qué? ¿No te sientes preparada para hacerlo? Me da, pues estoy como un poquito nerviosa, profe. ¿Estás nerviosa? Sí. Pues tú nos dirás. Pues le voy a mostrar el cuadro yo como lo hice, y pues la verdad, profe, así lo entendí, yo no sé si quedó bien entonces. Sí. Pero pues regale un momentico, profe. Tú ahí puedes compartirnos pantalla o me tocará activarte acá algo. Espere, yo miro acá si me deja. Porque no me da la opción de... Ahí están viendo mi pantalla, profe. Sí. Sí. Este, pues, así fue como yo hice el trabajo. Pues yo hice, profe, la verdad, fue 2 cuadritos. Las diferencias, aparte con las similitudes. Sí. ¿Sí están viendo el cuadro, profe? Sí, de pronto si lo puedes ampliar un poquito. Espera, profe. Ahí, Eso. ahí. Sí, ahí ya se ve mejor. Bueno, pues de acuerdo a la lectura, igualmente, pues, profe, también busqué por otros lados como para entender un poquito más. Sí. Para entender un poquito más, pues lo que entendí es que, bueno, la diferencia entre las NIAs y las NAGAs, pues primero vemos que las NIAs son promulgadas por el Comité Internacional de Prácticas de Auditoría a nivel mundial y las NAGAs son emitidas por el Consejo Técnico de Contaduría de Colombia, entonces es algo más interno. Las NIAs se enfocan más en la profundización técnica, el ejercicio de la auditoría, y las NAGAs hacen énfasis en las actitudes éticas y las cualidades profesionales del contador. Las NIAs están en un proceso
permanente revisión y están actualizadas constantemente a la fecha, mientras que las NAGAs no se encuentran actualizadas y pues no están en constante proceso de revisión. Ujú. Aquí tengo también, acá. Esas son diferencias, lo que nos estás diciendo, Sí, ¿cierto? profe, estoy hablando primero de las diferencias. De las diferencias, ok. Las NIAs explican de forma amplia el proceso de la auditoría como tal, mientras que las NAGAs profundizan sobre el tratamiento de los riesgos de la auditoría y se enfocan en generalidades para desarrollar la auditoría. También aquí tengo que las NIAs son de requisito de calidad que deben implementarse para el desempeño del trabajo de auditoría y es un soporte obligatorio en la realización de las diversas actividades realizadas por los contadores. Y las NAGAs deben tener un nivel de conocimiento más aquí en otra diferencia pues que dirá que las NAGAs deben tener un conocimiento específico del negocio y de la industria a la cual van a hacer la auditoría para que le permita identificar los diferentes eventos y puedan tener un control interno de este. Y las NIAs tienen el conocimiento de la actividad de la empresa, pero no tan detallado y tan específico, digamos como, o sea, lo que entendí es que de conocer el ente, la actividad que ejerce la empresa para poder llevar a cabo el objetivo y emitir un juicio. Y las NIAs establecen el sistema de control contable y en ningún momento el administrativo, mientras que la NAGA sí establecen un control interno y un control interno, un control contable y un control administrativo. Pues esas fue alguna de las diferencias que puse, profe. Y ya. Y en las semejanzas que encontraste. Ya. Y este es el de las similitudes. En las similitudes encontré que ambas normas consideran importantes los temas de que hay que planear, hay que tener la evidencia, hay que tener los papeles de trabajo y hay que emitir un informe del auditor. También encontré que el enfoque de las normas locales es más financiero y las internacionales se limita exclusivamente a lo financiero, sino también a otros temas relacionados. Deben desarrollar un plan global que les permita documentar y comprender el alcance de la auditoría. Pues lo que yo entendí es antes de la auditoría, como desarrollar el plan, desarrollar como el programa, los objetivos para poder comprender y llevar y tener un éxito al realizar la auditoría. Y ya aquí se debe ejercer una supervisión sobre los auxiliares o asistentes delegando responsabilidades que le permitan garantizar el buen desarrollo del trabajo. Y ambas normas establecen la importancia de los documentos de trabajo, su confidencialidad y su obligatoriedad. Uh-huh. Así lo hice yo, profe. Esta que veo acá, sube un poquito. Dice, las NAGA en Colombia consideran también la aplicación de estos pronunciamientos a la revisoría fiscal, la cual no existe en otras partes del mundo, solo se desarrolla este modelo en nuestro país. O sea, esta es una similitud, pero yo diría que es más bien como una diferencia, ¿no? Sí, profe. Sí, yo creo que esa te quedó mal clasificada. Sí, creo, sí, profe. Porque dice, las NAGA en Colombia consideran también la aplicación de estos procedimientos a la revisoría fiscal. Sí, o sea, las NAGA son aplicadas al encargo de auditoría, o sea, los que vamos a hacer las auditorías, y al que va a revisar, que va a desempeñar el trabajo de revisor fiscal, también puede aplicar estas mismas normas de aseguramiento generalmente aceptadas en Colombia. Sí. No existe en otras partes del mundo y solo se desarrolla ese modelo en nuestro país. O sea, esta afirmación que tienes ahí es cierta,
pero no es una similitud con las Sí, NIA, profe, es una es más diferencia bien porque una las diferencia. nagas es solo en nuestro país, profe. Exacto, porque las nagas son solamente establecidas en Colombia, mientras que las NIA son Sí, en por todas eso, partes del mundo. profe, qué pena, ahí no lo organicé porque por eso al principio dije que las nagas las emitía el comité de contabilidad, mientras que las NIAS ya era algo internacional, profe. Ok. A ver, ¿qué más vi yo que te iba a decir? Bueno, lo de la similitud de la independencia mental, esa me parece muy apropiada. Chicos, esto que estoy diciendo es para que todos lo tengamos en cuenta, ¿no? Y aquí también vamos a sacar conclusiones y conocimientos. ¿Se acuerdan que les estuve hablando de la independencia del ejercicio del auditor, ¿no? Esa es una similitud y es una norma que está establecida en las NAGA y también pasó a las NIA, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque esa independencia es la que nos va a dar el aseguramiento de la información que la empresa necesita para establecer que esa revisión que estoy haciendo está libre de todo juicio personal, ¿sí? Sí, Entonces, esa similitud entre las dos es muy importante tenerla en cuenta. De resto, bien, veo bien tu cuadro, muy acertado a las diferencias que hay entre las NIA y las NAGA, solamente se te fue este detalle acá en las similitudes, profe. en las similitudes, creo que esa iba más bien en las diferencias. ¿Sí entendieron por qué, cierto? Para el resto del grupo. Sí, profe. Ok. Listo, Natalie, entonces Sí, muchas profe. gracias por tu presentación. Bueno, profe. Sí, es que no era tan difícil. Sino que sí se pone uno como un poquito nervioso, profe. Ok, Natalie. Entonces ya yo a tu correo o a tu WhatsApp te hago llegar la nota de tu trabajo. ¿Listo? Igual me lo subiste en la plataforma, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Muy bien, Natalie. Muy bien. Bueno, vamos a mirar otro numerito, Natalie, a ver a quién le das la suerte. ¿Del 20 a cuál, profe? Al 200. El 195. 195. 195 es Julie Lorena Vera. Sí, profe. Julie Lorena, cuéntame, ¿te arriesgas, nos expones, nos explicas qué trabajo hiciste, realizaste? Sí, profe, yo me voy a arriesgar, ya les voy a compartir pantalla. Bueno, vale, Lorena, dale. ¿Sí están viendo? Yuri Lorena Vera. Sí. Yuri Lorena Vera. Amplíalo un poquito, Lorena, porfis. Sí, profe. ¿Dónde lo? De acá abajito, abajito, como por acá donde está una flechita que dice, por ejemplo, el tuyo creo que está como en 80. Ampliarlo un poquito por ahí como hasta 100, 120. Un cuadrito, una flechita que está en la parte inferior derecha, Ay, no, tu mano derecha. pidió papeles esto. No es del programa como tal de Meet, sino de tu archivo de Word. Entonces tú coges abajo en la esquinita hay unos porcentajes. Por ejemplo, tu trabajo dice que está como al 80%. Entonces tú ahí le das como un más y ahí él se amplía un poquito para que lo podamos ver mejor. Ah, sí. Eso sí.
Claro que ahí ya quedó como muy grande. Pero bueno, Ahí sí se ve bien, profe. sí, un poquito mejor. Bueno, dejémoslo así, a ver. Bueno, entonces preséntanos tu trabajo, Lorena. Tengo que arrimarme mucho a la cámara para verlo. Pero Ok, pues yo ya cuadro comparativo, sí. bueno, el cuadro comparativo de las nagas y de las NIAS, que Ujú, son las normas de auditoría generalmente aceptadas, que son las nagas, y sí, las NIAS son las normas internacionales de auditoría. sí. Las nagas están avaladas bajo la Ley 43 de 1990 y las NIAS en la Ley 1314 del 2009. Ujú, Las nagas son las actitudes éticas del contador en Colombia y las NIAS se enfocan más en profundizar la técnica del ejercicio de la auditoría. sí. Las nagas no están actualizadas a la fecha y tampoco están en proceso permanente de revisión, mientras que las NIAS sí lo están. Eh, Las NIAS las nagas no se consideran la auditoría en ambientes sistematizados, mientras las NIAS, sí se consideran como auditoría de ambientes sistematizados. Sí, Las nagas tienen tratamiento de riesgos, ¿cierto? No se profundizan sobre el tratamiento de riesgos. Y las NIAS se dedican parte de sus a los pronósticos para la planeación de auditoría. Las nagas se enfocan en las generalidades para desarrollar una auditoría, ¿cierto? ¿Cómo se debe hacer? Y en las NIAS explican en forma más amplia los procedimientos de auditoría. Y en la similitud, ambas normas consideran importante la planeación de la auditoría, la evidencia de la auditoría, los papeles de trabajo y los informes del auditor. Las nagas, en Colombia se consideran también la aplicación de estos pronunciamientos a la revisoría fiscal, lo cual no existen en otras partes del mundo, solo se desarrolla este modelo en nuestro país, o sea, en Colombia. En cambio, las NIAS son internacionales. Y en las nagas se miran los riesgos de la auditoría y también en las NIAS, o sea, también es similitud. ok. Las nagas miran las normas locales en financieras y las normas internacionales se limitan a lo financiero, o sea, las NIAS. No se limitan a lo financiero. Eso no sé. Ok. En este último punto, ¿tú qué entiendes en este último punto que dice que las locales o las NAGA están enfocadas al tema financiero, mientras las NIAS no? Sí, profe. Un ejemplo porque anteriormente, ¿cierto? Nosotros apenas aquí en Colombia nos estamos como colocando a la par, ¿cierto? Con las normas Sí. internacionales. Nosotros manejábamos antes una contabilidad, o sea, de acá. Entonces, a eso se refiere que, o sea, manejábamos las normas locales. Ok. Otra de tus aportaciones que me llamó la atención fue una que hay más arribita donde habla de la sistematización. No Sí. las NAGA no consideran la auditoría en ambientes sistematizados, las NIAS sí consideran la auditoría en ambientes sistematizados.
de pronto profundizaste más sobre eso que querrá decir. Sí, profe. Es que, por decir, las mías, ¿cierto? Ya se lleva como el registro, el control para mostrar los, o sea, como los resultados de cómo está la empresa. Mientras que como las mías son más como el ambiente ético, profesional, no se lleva como tanto no se profundiza en eso, no se lleva, no se sistematiza. Ok, Lorena. Bueno, Lorena, tu cuadro está muy bien. Acuérdate que cuando consultamos y buscamos, no es solo consultar otras fuentes, sino también saber interpretar lo que esas otras fuentes nos están explicando, ¿no? Si en esa fuente no entendimos bien, entonces buscar otra fuente que sí nos haga entender bien la conceptualización de lo que estamos colocando, ¿sí? Para todos, mucho ojo con esto. Cuando vayamos a escribir algo, entendámoslo primero antes de... No me lo quites porque voy a leer una cosita, por favor, Lorena. Ya, solo. Pero Lorena, de todas formas, muy bien, muchas gracias por tu aporte. Acá en la parte de la sistematización, no consideran la auditoría en ambientes sistematizados, sí consideran la auditoría en ambientes sistematizados. Esta parte también se enfoca mucho en la parte de los programas contables, ¿sí? Ahora los programas contables tienen en su gran mayoría tienen esa parte como sistematizada de auditoría y de NIF. Entonces, ahora, por ejemplo, los programas que están saliendo vienen la adaptación de la contabilidad en norma general y una adaptación a la contabilidad en norma NIF. Sí, muchos nos hemos llevado un concepto de que ahí estamos llevando doble contabilidad. No, no quiere decir que estemos llevando doble contabilidad, sino que la DIAN todavía no ha hecho algunas actualizaciones o algunos cambios en el tema fiscal, ¿sí? Y los fiscos que tenemos acá en Colombia no son los mismos que tienen en México, o que tienen en Ecuador, o que tienen en Perú, ¿sí? Entonces, por eso nosotros tenemos que tener unos estándares todavía locales que tenemos que adaptar en un momento de cierre o en un momento a finalizar el mes o al finalizar el periodo a las normas internacionales. ¿Por qué? Porque todavía tenemos una partecita ahí resguardada, más que todo lo que va referente a toda la parte impositiva y toda la parte que tiene que ver con tributaria, que va todavía muy enfocada a la norma pues antigua, digámoslo así, ¿sí? Entonces por eso siempre se crean unos ajustes y se hace pues como una doble, no es una doble contabilización, sino a veces un doble registro mirándolo. Ah, bueno, así me queda con NIF, pero antes me quedaba así porque tenía este ajuste, porque tenía esta depreciación, la estaba manejando así, ya me toca manejarla así, entonces siempre me va a quedar una diferencia o un ajuste. Entonces, por eso es que hay veces que están separadas, pero eso no quiere decir que estamos llevando doble contabilidad, sino que hay ajustes y registros pues, que todavía no se han adaptado a la norma internacional. ¿Sí me hago entender? Yo, de pronto, los que manejan ya contabilidad y los que han manejado estos programas se han dado cuenta que hay una aplicación en norma local y una aplicación en norma internacional. Entonces, más que todo se refiere a esto, la parte de la sistematización. Sí, profe, y también se maneja lo que son las cuentas espejo, que bajo pues la contabilidad antigua es una cuenta y bajo NIF se maneja otra. Exacto. Pero entonces eso ya es como a criterio de cada empresa, ¿no? Sí, y a criterio del programa que estén manejando. Por ejemplo, yo la mayoría de veces manejo uno muy básico que se llama Ofimática, pero sin embargo mi programa tiene mi adaptabilidad local y mi adaptabilidad en NIF, ¿sí? Y yo ahí hago los ajustes que yo necesite dentro de cuentas que todavía las tengo que manejar localmente, más que todo las de los impuestos y eso.
Entonces, los que de pronto ya están en este tema de que estuvieron en el transcurso en la empresa cuando pasó de norma local a NIF, se han dado cuenta que hay algunos ajustes y hay algunas cosas sistemáticamente que hay que realizar, porque en la norma anterior y en las NAGA no se venía manejando. Entonces, más o menos a esto se refiere este punto. Ese último, señor. ¿Puedo opinar? Claro, Gustavo. Una cosita referente pues a eso, sí, vea que, digamos, yo trabajé en una empresa como tal y la empresa pues yo estaba pues como encargado de la parte contable y teníamos pues como la parametrización, ¿cierto? De la norma Sí. local y la norma internacional. Cuando llegó eso que tocó implementar y todo el cuento, ya vendían pues como algunos programas, por decirlo así, que tenían pues como implementada la norma y todo el cuento, ¿cierto? Pero de igual manera, como usted decía ahora, eso va muy, muy enfocado también en el concepto de cada quien. Porque Sí, digamos, hay en unas las personas. políticas que implementó, perdón, te interrumpo, en las políticas que implementó cada empresa a su adaptabilidad con las NIF, ¿no? Exactamente, profe. Entonces ahí es donde, digamos, pues creería yo, referente de lo poco que hemos vivido, pues la carrera como tal en el campo laboral, va mucho, digamos, del pensamiento a criterio propio, mejor dicho. Porque uno, digamos, uno se pone a hablar con otra persona, digamos, contador o contadora, y tiene, a pesar de que nos tenemos que regir sobre la misma ley o la misma norma, son criterios muy diferentes. Entonces ahí es donde me dice, bueno, ok, y esto que ya no opino más. Sí, no, tienes razón. Los contadores manejamos criterios diferentes a pesar que estamos leyendo la misma norma, ¿sí? Lo importante es no hacer cosas que no estén dentro de los parámetros establecidos y que puedan afectar el ciclo regular de la empresa, que no afecte una cuenta, que no la infle o que no la desestime, ¿sí? Esas son cosas que hay que tener muy en cuenta. Siempre expresar la realidad de lo que es en el estado financiero, ¿sí? Y pues ahorita con las normas internacionales pues es muy cambiante, entonces por eso hay que estar continuamente informado, porque de pronto ya salió algo nuevo y si yo no estoy informada, entonces voy a seguir opinando lo de antes, mientras que el contador de allí de la otra empresa ya está actualizado y ya está haciendo las cosas de otra forma, ¿sí? Y pues con la parte tributaria han habido muchos inconvenientes porque también nosotros como contadores, tenemos que hacer un cierre contable normal, tenemos que hacer un cierre contable NIF y tenemos que hacer un cierre contable fiscal, que es adaptado a lo que le estoy entregando de los informes que estoy subiendo a la DIAN, la renta, los medios, ¿sí? Entonces, mire que tenemos que adaptarnos para hacer más o menos 3 informes a final del periodo con diferentes condiciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en nuestro país desafortunadamente tenemos todavía un desorden y el berraco con todo eso. Entonces, por eso es muy importante mantener informados. Mire que este ejercicio es muy chévere, ojalá los pudiéramos ver todos, pero pues como somos muchos no alcanzamos, por eso decidí que fueran nada más 3 personas. Pero mire que todos los aportes de los compañeros nos han dado criterios nuevos y diferencias y semejanzas nuevas. Por ejemplo, esta de la sistematización no estaba en el trabajo que acabamos de ver pasado. Esta otra diferencia que tiene acá la compañera Lorena que dice, normas locales es más financiero, normas internacionales no se limitan a lo financiero. Esta también es una buena diferencia para tener en cuenta. Las normas locales, o sea, las NAGA, se aplicaban más que todo era para la auditoría de estados financieros y para la revisoría fiscal de estados financieros, mientras que las NIA las podemos aplicar en diferentes ámbitos de la empresa, ¿sí? En diferentes departamentos, para diferentes encargos de trabajos de auditoría. ¿Por qué? Porque vienen establecidas y son tan completas
que si yo voy a hacer una auditoría de control, yo me puedo ir a basar en algunas partes de las NIA para hacer esa auditoría de control, ¿sí? Mientras que las normas locales o las NAGA simplemente se manejaban, era para auditor de estados financieros, ¿sí? Entonces, Lorena, muchas gracias por tu aporte. Nos dice ahí también cositas para mirar y para estudiar y para discutir. Entonces, Gracias, igualmente que a la compañera Natalie, entonces yo te envío la nota y pues ya la actividad que tenemos para la próxima semana de pasear, entonces ya quedas exonerada de esa actividad, ¿listo? listo, gracias, profe. Bueno. Lorena, regálame un numerito, porfa. El 200. El 200. Ay, el que me quedó por allá desordenado, porque me lo había saltado. En el 200 me quedó, miro, en el 200 me quedó Brian Fernando García. Profe, si no estoy mal, él escribió por el grupo que se le fue la energía. Ay, él fue el que se le fue la energía, espérame, miro. Ah, sí, Brian Fernando García, sí, tiene razón. Sí, bueno. Lisette Henao, regálame un numerito, porfa. El 35. 35. En el 35 tenemos a Jennifer Bernal. Jennifer Alexandra Bernal. Hola, profe, no, paso. ¿A ti ya te había llamado? No. Ah, ok. Ok, Jennifer, regálame un número. 120. 120. Cindy Juliana Linares. Hola, profe, paso. Pasas. Cindy, regálame otro numerito. 50. 50. Joana Calderón. Uy, están saliendo todas las Joanas. Hola, profe. Espérame, ya se lo presento. Listo, vale. ¿Me están viendo ahora? Sí. De pronto ampliarlo un poquito. Ah, sí, profe, es que no lo veo. No sé si les estoy compartiendo. Sí, ahí lo estamos viendo. Pequeñito, está un poco pequeño, pero sí, ahí lo estamos viendo.
Así está un poquito mejor, ¿o no? Sí. No sé los demás compañeros si lo puedan ver bien. Bueno, profe, pues mi cuadro no está muy largo que digamos. Bueno, cuéntanos. En este cuadro sí me quedó algo al revés, profe. Ahorita lo va a notar. ¿Qué? Una parte al revés, la puse como al contrario, la definición. Bueno, pues la definición, pues puse que las mías son un conjunto de estándares que se aplican a la auditoría para todas las organizaciones, que son obligatorias en todas las actividades que realiza el contador cuando realiza la auditoría. Y pues las NAGAs, que son los principios de auditoría, son las normas que regulan son los principios fundamentales, son normas básicas que el contador público debe seguir al momento de realizar una auditoría o emitir un juicio. Ok. Listo. Pues acá tengo que las normas, en las NAGAs, actualmente son 10 normas que se dividen en 3 grupos. Las normas generales o personales, en este caso que son es personal con entrenamiento, el contador tiene que tener un entrenamiento adecuado, que se busca la independencia mental del contador para garantizar una imparcialidad y la objetividad. En las normas mías, pues son varias, pero entonces en las personales encontré que son la norma 200, la 210, la 220 y la 250. En las NAGAs... O sea, perdón, esas dices tú que tienen que ver con las normas generales o personales. Sí, no sé, pues acá no las clasifique así. Sí. Y tenemos las normas relativas a la ejecución del trabajo, que es por un profesional que realice la labor técnicamente planeada con evidencia válida. Y en esta ejecución de trabajo, en la línea tenemos la de planeación, que sería la 300, la 310 y la 320. La de control interno, que sería la 400, la 401, la 402. La de responsabilidad, que sería la 230, la 240 y la 270. La de evidencia de auditoría, que sería en este caso la 500, la 501, la 510, la 520, la 530, la 540, la 550, la 560 y la 570. Y la del uso de trabajo de otros, que serían las 600, 610 y 620. Y en las NAGAs tenemos las normas relativas a la rendición de informes. Pues dice que el informe debe expresar los estados financieros con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, y que el contador debe considerar necesario expresar salvedades de manera clara. Y en las mías, las que corresponden a esta rendición, las normas relativas de la rendición de informes, serían las de conclusión y dictamen, que sería la 700, la 710, la 720, y la de áreas especializadas, que serían las 800 y 310. Y las últimas, que serían las de servicios relacionados, que serían las 910, las 920 y las 930. En la emisión, pues usted puede ver, profe, que se me quedó como, me había quedado al revés. Sí. Sí, ahí en esa parte sí. Porque acaba la ley, sí, ok. Entonces ahí sí me quedó como al revés. Entonces, las mías son realizadas por la IPAB, y mientras que las NAGAs fueron adoptadas en el artículo 7 de la Ley 43 de 1990, y el organismo emisor es la IAS, que pertenece a la IPAB. Bueno, tengo que la estructura, aquí está una similitud, porque todas dos manejan una introducción, un objetivo, unas definiciones, unos requisitos y las solicitudes y otros materiales explicativos. Sí. Tengo que los temas importantes también son como una similitud, porque manejan lo mismo, manejan la planeación de auditoría, la evidencia de auditoría, manejan los papeles de trabajo y otros informes del auditor. Las mías regulan a los contadores que realizan el proceso de auditoría hacia una identidad.
Y las NAGAs regulan el ejercicio de la auditoría externa, revisan las cualidades profesionales del contador público, la calidad de la auditoría y el revisor fiscal debe cumplir esas normas. El enfoque de las NIAs es más amplio en los procedimientos de auditoría. Revisa los niveles de riesgo, evalúa su exposición teniendo en cuenta las posibilidades de riesgo. Su enfoque no se limita exclusivamente a lo financiero, sino que considera otras áreas, mientras que las NAGAs se enfoca en generalidades para desarrollar una auditoría. Si no le da importancia a la administración de riesgo, se enfoca más en la detección y no en la prevención, y su enfoque es más financiero. Tengo que ver una de las similitudes fue los ejes centrales, en qué se centran ellas, y se centran en planear, ejecutar, supervisar e informar. Y pues esta profesora, usted ya la había explicado ahorita, que considera las NIAs y considera los planeantes sistematizados, mientras que las NAGAs no. Ok. El desarrollo de las NIAs es un desarrollo internacional, mientras que el de las NAGAs es un desarrollo local. Las NIAs están actualizadas en el tiempo y se siguen actualizando, mientras que las NAGAs se quedaron con la normatividad que se realizó, quedaron estáticas, no se han vuelto a actualizar. Esa es una similitud. En la independencia de las NIAs, tanto como de las NAGAs, se debe tener independencia mental durante todo el trabajo, para obtener una imparcialidad y una objetividad en sus juicios. Lo debe tener el auditor. Y otra similitud sería en el control de la calidad. Los procedimientos se realizan manteniendo la calidad de la auditoría, teniendo en cuenta todas las normas establecidas. Sí. Y eso es todo lo que encontré. Ok, te faltó fue como separar un poquito el cuadro, ¿no? Entre semejanzas y diferencias. Acá, sube porfa a la segunda hoja donde enumeraste las NIA. Eso, acá. Acá en esta parte, pues estuvo bien el aporte porque nos está dando las NIA que salieron enfocadas a las diferentes grupos de las NAGAs. ¿Se acuerdan que yo les expliqué la semana pasada que las NAGAs estaban divididas en 3 grupos y vimos más o menos a qué se refería cada grupo, ¿sí? Y acá en las NIA, pues cada una de estas va enfocada a cada uno de estos grupos, aunque estas NIA son más amplias y están tomando más temas de los que tenemos acá. A Shirley le faltó fue como especificar acá lo que nos explicó, de que tales normas generales equivalen a tales NIA y así, ¿sí? Pero pues el aporte está bien hecho. Acá en esta parte baja un poquito al final de la hoja, al final de esta hoja que nos estás mostrando. ¿Quién regula? ¿A quién regula? Dice, las NAGA a los contadores que realicen el proceso de auditoría hacia una entidad. ¿Y las NIA qué dice? El ejercicio de la auditoría externa, las cualidades profesionales del contador público, regular la calidad de la auditoría, el revisor fiscal debe cumplir con estas normas. ¿Esto a quién regula es para ti una diferencia o una semejanza? Creo que yo lo vi como una diferencia. ¿Por qué? No, qué pena, lo he visto como una semejanza, porque igual regula a los contadores. Ok, sí. Sino que ahí como la pusiste está como ambigua, ¿sí? Como que uno dice, bueno, pero es diferencia o semejanza. Pero quería que lo tuvieras claro porque yo cuando lo leí no me quedó muy claro. Pues para que los compañeros que lo están leyendo pues no se vayan a confundir ahí, ¿sí? ¿A quién regula? Al contador, al revisor fiscal. Para poder llevar una auditoría de estados financieros, ¿quién debe llevar esa auditoría de estados financieros? El contador o el revisor fiscal, ¿sí?
una auditoría de control, una auditoría de recursos humanos, esa auditoría la puede hacer cualquier otro profesional, un administrador, un ingeniero, el que tenga las características indicadas para hacerlo, que la empresa decida que la tiene, ¿sí? Pero si es una auditoría de estados financieros, la debe realizar un contador, un revisor fiscal. Entonces, ¿a quién regula las NAGA y a quién regula las NIA? Al revisor fiscal, al contador. ¿Listo? ¿Les queda claro esa, sí? Profe, una pregunta. Dime, David. No se puede exponer los que sean voluntarios. Pues lo que pasa es que la actividad de la exposición está muy chévere porque mire que hemos aprendido con los 3 aportes de las 3 compañeras, pero es que somos muchos, somos 40 personas, entonces, bueno, de esas 40 de pronto 5 o 6 no quieran, pero los otros sí, entonces ya se nos va toda la clase en eso y no alcanzamos a ver nuevo tema, ¿sí? No sé qué opinen algunos, si miramos otros 2 trabajos o si dejamos así y empezamos nuevo tema. No sé lo que opine la mayoría porque después nos atrasamos. Profe, el compañero quiere exponer. Le damos la Profe, denle oportunidad la a David. oportunidad. Sí, denle Sí, profe, pues démosle la oportunidad si él tiene el trabajo y pues quiere hacerlo. las ganas. Bueno, Chile, muchas gracias por tu aporte, muy bien por el trabajo. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, igualmente te envío la nota por el WhatsApp y por el correo y entonces tú ya quedas ahí con tu primera nota de tu primer parcial. Bueno, Diego, entonces vamos con el último cuadro que vamos a mirar. ¿Qué se hizo? Diego, David. Ay, perdón, David, qué pena. Ah, Dale, David, cuéntanos. voy a mirar a ver si deja compartir pantalla acá en el celular. Sorpréndenos. Ay, ¿cómo así que en el celular? Bueno, ojalá que sí. No sé si ahí ya se vea. Ahí ya podemos ver, sí, ahí ya podemos ver tu trabajo. Ok, sí, muy bien. Ok. Entonces, pues antes de empezar como tal a ver como tal las comparaciones y las similitudes, dejar muy claro pues como tal un aspecto muy importante, tanto normas de auditoría generalmente aceptadas como las normas internacionales de auditoría. En las normas de auditoría generalmente aceptadas, pues como tal son requisitos de calidad que deben implementarse para el desempeño del trabajo de la auditoría profesional. Y lo segundo es un soporte obligatorio en la relación de las diversas actividades relacionadas por los contadores públicos. Esto constituye un requisito formal, su observancia en todo el trabajo profesional de toda la auditoría independiente. Y en las normas internacionales de auditoría deben ser aplicados en forma obligatoria en la auditoría de los estados financieros, con la adaptación necesaria y la auditoría de la información y de servicios relacionados. En circunstancias excepcionales, un auditor puede juzgar ya sea que sea necesario adaptarse a una a una NIA, o para lograr en forma más efectiva el tema de la auditoría. De pronto, cuando el tema cuando esta situación surja, el auditor deberá estar preparado para justificar la desviación. Entonces, algunas de las diferencias son que la ley que los acobija, que en la ANIA es la 1314 de 2009 y en la NAGA la ley 43 de 1990.
Una es financiera, la otra se limita a lo financiero. No se profundiza sobre el tratamiento de riesgos en la NAGA. Y en la NIA sus aportes se dedican al pronóstico de la planeación de la auditoría. Las NAGAs son normas generalmente aceptadas, ¿cierto? Como ya como ya lo sabemos. El entrenamiento y capacidad profesional en primera instancia. La auditoría debe desempeñarse por una persona o personas que posean un adiestramiento, o sea, un entrenamiento técnico adecuado y pericia profesional. Es decir, además de los conocimientos técnicos obtenidos en los estudios universitarios, se requiere la aplicación práctica en el campo con una buena dirección y supervisión, lo cual formará el juicio del auditor y garantizará la calidad de vida a los usuarios. Estas serían como las diferencias. En la NIA 100 se habla, en la NIA 100 se habla acerca de los requerimientos éticos que debe poseer el contador público en lo relacionado a los contratos de aseguramiento y se relaciona con la norma general, entrenamiento y capacidad profesional. En el párrafo 5, es decir, el contador público deberá estar satisfecho de que quienes desempeñan el contrato poseen colectivamente la capacidad y habilidad profesional necesaria para desempeñar el contrato. Otra diferencia es de que en la NIA 220, el control de calidad para auditores de información financiera. En el párrafo 20 se relaciona con la NAGA 1, al decir que un entrenamiento y experiencia práctica en trabajos de auditoría de naturaleza y complejidad similares se ganan a través del entrenamiento y participación apropiados. La independencia. En todos los asuntos relacionados con el trabajo asignado, el auditor o los auditores deben de mantener una actitud mental independiente. Para lograr esto, el auditor debe ser intelectualmente honesto, ser reconocido como independiente, no tener obligaciones o algún interés con el cliente, su dirección o sus dueños, de tal manera que haya una imparcialidad de juicio, que la información, esto lo que quiere decir es que la información reflejada pues como tal por el profesional sea una información fidedigna. En la NIA 100 siempre en la parte relacionada con los requerimientos éticos establece en el párrafo 2 que dice lo siguiente: un contador público que desempeña un contrato un contrato de aseguramiento debe de ser independiente, por lo cual deberá evitar todo aquello que le pueda impedir para dar como tal la opinión confiable sobre su trabajo. En la NIA 220, el control de la calidad para auditores de información financiera se relaciona con la NAGA 2, es decir, en el párrafo 12 se trata de que la independencia del auditor, que se deben tratar de eliminar aquellas actividades o hechos que impliquen una amenaza para la independencia de la auditoría. David, sí, señora. ¿la independencia es una semejanza o una diferencia? Viene siendo una semejanza. Lo que pasa es que va ahí como en la parte de las diferencias, pero sí, es una semejanza. Ok. Alguna otra relación sería la NAGA 3, el cuidado y el mero profesional. El auditor debe conducir una auditoría como al preparar el informe correctamente, es decir, al hacer su opinión debe fundamentarla sobre bases razonables. Y la NIA 100 dice, dentro de la parte de la evidencia se relaciona con la NAGA 3, al manifestar que el auditor debe obtener evidencia suficiente sobre la cual basar la opinión y se debe obtener dicha evidencia suficiente a través de técnicas de auditoría con observación, inspección, indagación, cálculo y análisis.
La NAGA 4 dice planeamiento y supervisión. El auditor debe conocer la empresa y planear las actividades que va a realizar con anticipación. Esto permitirá que no exista una acumulación de trabajo y se relacione y se desarrolle efectivamente la auditoría. La NAGA 300 dice, se relaciona con la NAGA 4. ¿Por qué? Porque realmente tiene los mismos aspectos. En otras palabras, planear su trabajo, desarrollar un plan de auditoría con el fin de reducir el riesgo de la auditoría y considerar procedimientos de auditoría para obtener evidencia suficiente. Eso dice ahí y allá. Bueno, y algún análisis que yo personalmente quise hacer fue que, de acuerdo con lo anterior expuesto, se puede determinar que ambas normas contemplan los mismos requisitos en lo referente a la independencia mental, que debe tener como tal un contador, un profesional del contador público. Esta es la razón por la cual o sea, son uniformes. Y en conclusión, las nagas, yo por acá tengo un apuntecito que quería decirles. La conclusión es de que las nagas estas normas de carácter generales se aplican en todo el proceso del examen y se relaciona básicamente con la conducta fundamental del auditor como persona humana y regula los requisitos y actitudes que debe reunir para actuar como auditor. Y las NIAs estas mismas normas, son normas internacionales reguladas por el país según sus leyes. ¿Sí me hago entender? Sí. Todo eso, es solo eso, profe. ¿Tú me puedes mostrar un momento nuevamente la presentación? Sí, señora. Por aquí, ya. ¿A dónde? ¿Desde el principio? Sí, la primera unidad. ¿Esta? Ok, sí. Tu análisis estuvo muy bueno, me gustó mucho, muy bien. Vi algunas diferencias, es en la parte de la clasificación. ¿Aquí? Sí, por ejemplo, la primera unidad que pásalo a la primera. Por ejemplo, NAGA dicen no financiero y NIA financiero. Aquí te quedó como al contrario. Sí, profe, sí. Porque acuérdate que las NAGA se basaba solamente en la auditoría financiera de los Estados Unidos, que la NIA abarca otros tipos de auditoría. Sí, señora. Y la otra, te había dicho que tampoco es una, que tú mismo dijiste, no es una diferencia, sino una similitud. ¿Sí? Entonces te faltó ahí como la organización. Pero tu aporte no sé si ustedes escucharon atentamente el aporte de David, que en muchas de sus aportes nos hablaba sobre contrato de aseguramiento. ¿Sí? Entonces, dentro de las normas de auditoría, acuérdense que Profe. Escucho demasiado eco. apaguemos los micrófonos. Pero yo apago el micrófono mío, sino que es que no sé cómo salirme de acá con el celular. Ok. Ya. Sí, si quieres ya puedes dejar de presentar. Ok. ¿Ya me escuchan mejor ahí? Sí, profe, ya, listo. Listo. Sí, profe. Ok, David, muchas gracias por tu aporte. Estuvo muy bien la presentación. Tener en cuenta eso, que hubo cosas que estaban dentro de las diferencias y eran semejanzas o de semejanzas dentro de las diferencias, ¿sí? Te haré llegar entonces la nota de tu aporte. Dentro del aporte que nos realizó el compañero David,
encontramos que él nos habló mucho de la palabra de aseguramiento. David, ¿tú de pronto investigaste esa parte de contrato de aseguramiento? ¿A qué se refería? David. Profe, pues yo sí estuve leyendo como tal sobre el tema, solo que el tema es algo, o sea, lo explican de una forma muy técnica y termina uno como cuando lee el estatuto tributario, que termina más enredado que si no lo hubiera leído, así más o menos. Ok. Bueno, David, muchas gracias por tu aporte. Acuérdate que cuando plasmamos algo dentro de un trabajo hay que profundizarlo un poco más, no escribamos solo cosas por escribirlas, ¿listo? Bueno. Pues, profe, yo había leído como tal de que los procedimientos en ese tema, los procedimientos eran procedimientos donde se utilizaban directamente en los estados financieros, ¿sí? Y el contrato como tal era como tal la afirmación por parte del auditor y todo el tema para realizar el trabajo encomendado de la forma más fidedigna, ¿sí? Era como tal así o sea, lo que medio entendí, porque sí, obviamente quedan muchos vacíos con el tema porque es un tema muy técnico, pero sí, profe, sí leí algo sobre eso. Bueno, listo. Sí, igual ya lo vamos a ver. Bueno, como decía nuestro compañero, en esos aportes que él nos trajo, habla mucho sobre contrato de aseguramiento. ¿Por qué? Porque acuérdense que dijimos que el recurso general son las normas de aseguramiento, y esas normas de aseguramiento traen varios grupos, y dentro de esos grupos están las normas internacionales de auditoría, que son las que vamos a aplicar para realizar esa auditoría de estados financieros. Pero ¿qué pasa? Porque se habla mucho de un contrato de aseguramiento, porque esa es otra de las diferencias que trae con respecto a las NAGA, que las NIA nos brindan con el cliente o con el cliente, con el usuario de la información financiera, no, le debemos brindar esa seguridad. Por eso esas normas están basadas en un contrato, como su nombre lo indica, un contrato de aseguramiento, que es un esquema que vamos a ver con más detalle, donde están especificadas unas técnicas y unos compromisos que nosotros adquirimos para asegurar que esos estados financieros que vamos a auditar son confiables y son óptimos, y que lo que estamos diciendo lo estamos diciendo con una seguridad razonable, ¿sí? Bueno, muchachos, me gustó mucho la actividad porque todos compartimos, vimos conceptualizaciones nuevas, y pues la idea era que hicieran el análisis para saber realmente de qué es lo que estamos hablando. Espero que a ustedes también les haya gustado, y pues ahí ya 4 compañeros, Yuri, Natalie, Shirley y David, entonces ya tienen su nota del primer parcial, ¿listo? Entonces esto también es chévere porque así saben ustedes que para el próximo parcial también vamos de pronto a manejar una actividad parecida. Entonces cuando les coloque una actividad, por favor realícenla hasta culminarla, prepárenla, investiguenla, léanla, y así en cualquier momento, si podemos exponerla acá y compartirla, pues lo vamos a hacer, y adicional a eso nos vamos a ganar una retribución que es la calificación, ¿listo? Entonces, para que cuando realicemos un trabajo lo preparemos y lo organicemos bien, ¿sí? Bueno, entonces, chicos, no sé si seguimos de largo o si paramos 10 minuticos para tomar agüita y retomamos, o si seguimos de largo por lo que empezamos tardecito. Ustedes me dirán. De largo y salimos más temprano. Ok, o sea, seguimos, porque como pues empezamos como media horita más tarde. Continuamos. Sí, profe, mejor sigamos. Sí, profe, sigamos. Listo, entonces continuamos para terminar a las 9:30, ¿listo? Y no nos tomamos los 20 minutos del break, ¿les parece? Bueno, entonces los que están en la plataforma pueden abrir el archivo que está en PowerPoint, ¿sí? El que se llama Tutoría 3, que dice que es el material de apoyo.
referente a aprendizaje tutoría 3. Los que quieran pueden abrirlo, de todas formas ya se los voy a compartir también acá para que lo vayamos mirando acá conmigo. Entonces ya saben, muchachos, que mañana les subo el taller de auditoría para sus notas del parcial de este primer corte, ¿sí? Listo, ¿ya me pueden ver la Listo, profe. pantalla? Profe, una duda, ¿eso tiene fecha límite hasta cuándo? El taller lo vamos a hacer hasta el jueves, ¿sí? Perfecto. Eso sí no se los voy a dar plazo hasta el viernes porque pues es el parcial, entonces tengo que tener pues ya de aquí al viernes algo, haber leído y haber mirado a ver cómo están ustedes en lo que hemos aprendido hasta el momento. ¿Listo? Bueno, muchachos. Aseguramiento de la información. Bueno, esta es la presentación. Erika María Baena, tutoría 3. Bueno, aseguramiento de la información. Las normas internacionales de auditoría NIA, que son las más numerosas y conocidas de las NICE, se clasifican en 6 grupos de acuerdo con los temas a los que se refieren, así de la siguiente manera. Entonces, mire que las normas internacionales de auditoría, las NIA, son las más numerosas y conocidas de las NICE, las normas de aseguramiento de la información. Acuérdense, vuelvo y les hago énfasis porque cuando les pregunte no me van a confundir NIA y NICE. Acuérdense, las NIA o normas internacionales de auditoría están dentro del paquete de las NICE, que son las normas de aseguramiento de la información. ¿Sí? Y estas NIA se clasifican en estos 6 grupos que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, la NIA 200 a la 299 dice que es principios generales y responsabilidades. ¿Sí? ¿Qué quiere decir estas NIA de 200 a las 299 que dice de los principios generales o responsabilidades? Entonces van a enfocadas en los objetivos, en los términos que se va a realizar la auditoría, o sea, los objetivos de la auditoría, los términos que se va a realizar la auditoría, la documentación que vamos a tener en cuenta para realizar esa auditoría, la responsabilidad que tiene el auditor de esos estados financieros con respecto al fraude. Y esas normas que van desde la 200 a la 299, también nos enfoca toda esa parte como de control interno, ¿sí? Toda esa parte como de control interno. Esos principios generales y responsabilidades que debe tener el auditor para empezar a enfocar su auditoría. Eso es lo que nos enumeran en este punto de la 200 a la 299. Cuando acá se las estoy dando generalizadas, como qué temas abarcan estas normas, qué temas abarcan estas, qué temas abarcan estas, qué temas. Esto más o menos fue algo de lo que nos puso una de las compañeras que nos explicó en su presentación. Pero no todas las vamos a disgregar en el trabajo de estados financieros que vamos a ver, porque entonces se nos va a hacer algo muy extenso. Entonces, aquí se las voy a dar así como generales, como para que sepamos la conceptualización, pero ya vamos a desgregar por etapas. Entonces ahí vamos sabiendo qué NIA vamos a aplicar. Como les digo, esto no es de aprenderlo de memoria, esto es de analizarlo, saber qué etapa voy a realizar primero, cuál es la más importante, cómo lo voy a hacer, qué papeles de trabajo y qué evidencias voy a anexar a cada etapa de auditoría, ¿sí? Aprenderme que la NIA 200 es la que habla de los principios generales, eso no es lo más importante, hay que tenerla en cuenta. Y hay que saber de dónde vienen las normas y de dónde salen sus estándares, pero eso nunca lo vamos a aprender de memoria porque es una parte muy normativa. Entonces acuérdense, muchachos, que quiero más análisis, ¿sí? Por ejemplo, en el trabajo que hicieron ahorita, muy buen trabajo, pero a veces nos aceleramos a escribir y no analizamos, ¿sí? Entonces toca más análisis, por favor. Bueno,
La NIA 300 a la 499 nos habla en este grupo de normas, nos habla de la evaluación del riesgo y la respuesta a los riesgos evaluados. Muchachos, las NIA van muy enfocadas al riesgo. ¿Qué es el riesgo? El punto débil que está presentando la empresa. Por eso es que primero nos habla de los principios generales, la forma cómo vamos a conocer la empresa, cómo vamos a desarrollar todas las responsabilidades como auditores. Y después nos enfoca al riesgo. ¿Por qué? Porque la NIA, esa es una de las grandes diferencias. Ustedes vieron en sus trabajos que una de las grandes diferencias es que las NIAs van enfocadas con el control de riesgos, ¿sí? No es a tomar decisiones después de, sino a evaluar en el momento qué riesgos se están presentando en la empresa y cómo se pueden solucionar. Por eso es que primero nos da todas estas pautas del conocimiento, de todas esas etapas preliminares que debemos desarrollar para saber más a fondo sobre la empresa. ¿Para qué? Para poder que con esto podamos hacer una evaluación de riesgos, ¿sí? En estas normas de la 300 a la 499, entonces ahí empezamos nosotros con la planificación de la auditoría, porque empezamos a hacer una identificación, una valoración de esos riesgos materiales e inmateriales que tiene la empresa, ¿sí? Y vamos a mirar todos esos riesgos, cómo se pueden identificar y cómo se pueden amortiguar, digámoslo así, ¿sí? Porque la idea de identificar esos riesgos es eso mismo, buscar salvaguardar a la empresa de ellos, ¿sí? Yo les explicaba alguna vez que un riesgo muy importante en la auditoría son las faltas de control que hay en algunos formatos, ¿sí? Algo tan básico como una conciliación bancaria. Usted dice, pero es que conciliación bancaria, eso hay que hacerlo cada mes, eso es normal, eso se sabe. Sí, claro, eso se sabe. Pero muchas veces vamos y miramos la conciliación bancaria y miramos que hay como 20 partidas sin identificar, no sabemos quién nos pagó, quién consignó ese dinero, de dónde viene, qué cliente consignó. De pronto estamos inflando allá una cartera porque no podemos identificar realmente cómo nos están cancelando los clientes. Entonces, eso es un riesgo. ¿Por qué? Porque nos va a mostrar allá en la cartera una cifra que no es real. ¿Sí? Entonces, ustedes van a ir a mostrar un estado financiero con una cartera muy alta, pero si vamos y miramos la conciliación bancaria, no, pues es que allá tenemos un poco de partidas pendientes por identificar, que no sabemos quién nos pagó. Por eso tenemos ese valor de esa cartera allá. ¿Qué estamos haciendo? Estamos inflando, ¿qué? Un activo gravísimo, ¿sí o no? Entonces, todas esas cosas son riesgos que debemos de identificar en la parte de la auditoría. Bueno, de la 500 a la 599 estas normas se basan en la evidencia de auditoría. Entonces, mire que yo ya conocí la empresa, dispuse todos esos principios generales y básicos que tengo que tener en cuenta para desarrollar la auditoría. Dispuse todas las responsabilidades que tengo como auditor, todo mi equipo que va a estar a cargo mío para hacer esa auditoría. Ya identifiqué los riesgos que tiene la empresa, porque como ya conozco la empresa, pues pude identificar los riesgos que hay. Y ya que voy a ir a hacer, a recoger toda la evidencia. Si vi que el riesgo está en las conciliaciones bancarias, pues ¿qué tengo que hacer? Ir a mirar recoger toda la evidencia de conciliaciones bancarias, mirar todos los extractos, mirar los clientes, llamarlos o solicitarles una circularización de cartera, y así me voy dando cuenta realmente cómo está mi cartera. ¿Se han escuchado hablar de la circularización? ¿Alguien me puede definir ese término o cuál es ese proceso de auditoría o esa evidencia de auditoría? Los que han trabajado en la parte contable, ¿nunca les han solicitado una circularización? Bueno, Yo una no, profe. circularización. Pues yo tengo como, pues más o menos en el área de cartera, ¿cierto? Sí, Pero pues no sé si de pronto esté como errado. no, tranquilo, que estamos para aprender, cuéntanos.
Eso, pues más o menos, básicamente es como una prueba para poder validar las transacciones y a su vez los saldos. Más o menos Ujú. pues como algo, como algo concreto, no sé. Sí. La circularización de cartera la tomamos como una evidencia. Entonces, volvamos al ejemplo que les coloqué. Vamos a mirar, estamos haciendo el conocimiento de la empresa y vamos a identificar los riesgos. Entonces, cuando estuvimos haciendo el conocimiento, pues nos mostraron varios papeles de trabajo que nosotros solicitamos y entre ellos solicitamos la última conciliación bancaria. Entonces, en esa última conciliación bancaria, así viéndola rapidito, porque apenas estamos conociendo la empresa, no nos pusimos a profundizar, pero viéndola rapidito encontramos que habían como 20 o 30 partidas conciliatorias pendientes, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que nos entró el dinero, pero nos tocó dejarlo ahí en la conciliación pendiente. ¿Por qué? Porque no sabíamos a qué cliente le aplicamos ese pago. Sí tenemos clara esa parte de la conciliación bancaria, ¿sí? Sí, sí, claro. Ok, entonces tenemos un poco de partidas ahí pendientes por identificar porque realmente pues no sabemos a qué cliente, porque ustedes saben que muchas veces el extracto llega muy general, el banco no nos colabora, no nos dice todos los días, aunque los bancos ahorita están muy organizados con esa parte, ¿no? Los que de pronto manejan cartera o manejan el área de tesorería, uno todos los días llama al banco, pide el movimiento diario y el banco le reporta. Entró tanto dinero con estas y estas identificaciones, ¿sí? Por eso es muy importante cuando vayamos a hacer una identificación, una consignación, una transferencia. Mire que uno a veces, ahí en el banco, a uno le preguntan, detalle del pago, los que han hecho transferencias, detalle del pago, especifique nuevamente el pago, identifique, y uno a veces por hacer la transferencia rápido, uno no hace eso y no lo llena. Entonces, ¿qué pasa? Que para el banco va a ser difícil identificar quién consignó ese dinero. Entonces, muchas veces eso es error de uno. Pero los bancos han vuelto muy óptimos en esa forma de manejar eso. Pero bueno, volvamos. Entonces resulta que vimos que hay muchas partidas pendientes por identificar. Resulta que vamos y miramos la cartera. Claro, mi cartera está inflada. Entonces, estamos presentando un valor de cartera o un valor en la cuenta de clientes de activos que no es, porque realmente no nos deben todos esos millones, porque sí nos han consignado, pero no sabemos a qué cliente colocarle esa conciliación. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros pedimos como auditores, solicitamos una circularización de cartera. ¿Eso es para qué? Para dejarlo como evidencia en nuestra auditoría, ¿sí? Y Y eso tomarla. ayuda, cierto, profe, que eso también, o sea, el mero hecho de que haya, mejor dicho, de un mes a otro mes, si acaso una sola consignación que quede pendiente, y eso que eso Si es mucho. acaso, Porque exactamente. tuve pues un caso cercano donde yo trabajé, donde cuando yo llegué la contabilidad estaba atrasada, 6 meses. Mientras nos pusimos al día y tratamos pues de darle, mejor dicho, pues duro y más que todo sobre los bancos, porque habían muchas transferencias, como habían salidas, habían entradas, pero había mucho que no se identificaba. Llegó un punto en el que se suponía que todos los clientes, habían muchos clientes que habían cancelado y otros tantos no. Cuando se fueron a verificar, nos dimos cuenta de que había un desfalco y no pequeño, sino muy Imagínense. grande, porque había falsificado recibos de caja, porque comprobantes de egreso también estaban falsificados, sin contar que, pues, obviamente las consignaciones grandes que habían ingresado a la empresa, que hacían parte de clientes importantes que eran como los que se visualizaban más fácil, o que eran más importantes para la gerencia, eso los dejaban quietecitos. Pero los montos chiquitos, que eran los montos que uno decía, bueno, pero ¿esto es de quién? Cuando venía a mirar, el señor de pronto había consignado 300,000, pero en el recibo decía 500,000.
Entonces era porque le había dado 200 por aparte y había consignado solamente 300. Y como estaba la consignación ahí sin identificar, entonces no, o sea, era algo que no decía, Claro. pero ¿qué pasa acá? Eso se presta para fraudes. Por eso es que nosotros como auditores, entonces, ¿qué hacemos? Pedimos una circularización de cartera. Vamos y sacamos todo el listado de los clientes y a cada cliente y que redactamos una carta, la misma carta para todo el mundo. Señor fulano de tal, mi nombre está auditor revisor fiscal de la empresa tal. Y por medio de la presente solicito me confirme el saldo que tiene con nosotros a tal fecha, ¿sí? Uno envía esa carta, la firma, todos los correos o la envía por correo certificado y ellos le van a ir respondiendo poco a poco porque se supone que uno sabe lo que debe, ¿no? Entonces ya sabe y toda esa va a ser la evidencia para nosotros, para poder mirar quién realmente pagó, quién no pagó, a quién sí se le va a cobrar y para evitar todos esos fraudes, porque eso es una parte súper riesgosa de la empresa, la parte de la conciliación bancaria es súper riesgosa, por eso como contadores, como auditores, no podemos permitir que nuestros auxiliares contables o la persona que nos ayuda o esto deje pasar un poco de meses sin identificar esas partidas pendientes por conciliar. Eso es un riesgo muy, muy importante que debemos tener en cuenta cuando hacemos la auditoría, ¿sí? Entonces, como les estaba explicando, entonces esta NIA 500 a la 599 nos hace referencia a todas estas evidencias que podemos manejar para la auditoría. Ahí podemos mirar muestreos, ¿sí? Porque de pronto es una contabilidad muy extensa, entonces no podemos ir a mirar un registro por registro, pero entonces vamos a sacar un muestreo de la cartera, vamos a sacar un muestreo de los proveedores, una estimación básica con la cual podemos trabajar y realizar esa evidencia, ¿sí? Bueno, después tenemos la NIA 600 a la 699. Esa nos habla de la utilización del trabajo de otros, ¿sí? ¿Qué pasa con esta parte de la utilización del trabajo de otros? Muchas veces no lo manejamos, pero hay unas NIA establecidas para eso. ¿Y cuál es la utilización de trabajos de otros? Que nosotros muchas veces para hacer la auditoría podemos basarnos en auditorías anteriores y no es que vayamos a copiar y pegar la auditoría y el informe de auditoría que hizo un colega de nosotros hace 3, 4 años, no, pero sí podemos mirar ese estudio. ¿Por qué? Porque se supone que él hace 2, 3, 4 años identificó unos riesgos, ¿sí? Identificó unas áreas importantes y las definió como áreas débiles o áreas relevantes donde se puede filtrar algún tipo de error o algún tipo de fraude. Entonces, ¿yo qué voy a hacer con ese informe anterior? Pues no me voy a copiar y pegar de él, sino que voy a mirar, acá dice mi colega que hace 2, 3 años se estaba presentando inconsistencias en los inventarios, porque resulta que nunca hacían un conteo físico, sino que siempre lo que revisaban en el inventario era lo que estaba en el sistema, pero jamás lo verificaban físicamente. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Pues ahí mismo planear un inventario físico, a ver si ese error siguió sucediendo o si ya lo subsanaron con la opinión que dejó el auditor en su trabajo, ¿sí? Entonces, por eso utilizo estados financieros anteriores o auditorías anteriores. También puedo utilizar utilización de trabajo de otros, también se basa en que puedo utilizar otro experto auditor en otra área, ¿sí? Entonces, si yo identifico que resulta que tengo en mi contabilidad, tengo contabilizado, ¿cómo se llama esto? Indemnizaciones laborales por despidos, ¿sí? Ustedes saben que si yo tengo una persona contratada a término indefinido
y si esa persona no causó ningún inconveniente dentro de mi reglamento interno de trabajo, yo no la puedo echar sin justa causa. Si la he hecho sin justa causa, le tengo que dar una indemnización laboral y esas indemnizaciones regularmente pues son altas. Entonces yo voy y reviso el balance y resulta que yo veo acá, no, pues la cuenta de indemnizaciones laborales está alta porque estoy despidiendo gente sin justa causa. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a investigar el tema y si es necesario, pues yo voy a contratar un abogado laboral o alguien que me ayude más con ese tema porque pues yo soy contador y soy revisor, pero de pronto no tengo mucho manejo en la norma legal, en la norma laboral, ¿sí? Porque no lo he profundizado mucho. Y estoy viendo contratos, y estoy viendo cartas, y estoy viendo memorandos, entonces ahí que voy a necesitar la opinión de un experto en esa área, ¿sí? Hasta ahí está claro, ¿o tienen alguna pregunta? Está claro. No, profe, todo claro. Ok. Bueno, de la NIA 600, bueno, esa ya la miramos. De la NIA 700 a la 799 nos habla de conclusión o informe de auditoría. Recuerden que todos los informes y las conclusiones que hagamos no van a ser positivas. ¿Sí? Muchas conclusiones van a ser con objeciones, algunas de pronto van a ser hasta negativas, ¿sí? Algunas van a ser con salvedades. Entonces, esos modelos están contemplados bajo esas normas, ¿sí? Y esos modelos los vamos a ver al final de los temas, que es la última etapa de la auditoría, que es cuando ustedes emiten el informe final, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo realizamos un informe negativo, o un informe con objeciones, o un informe con salvedades, o un informe que simplemente diga, no, todo está correcto, de acuerdo a la evidencia, de acuerdo a los papeles de trabajo, de acuerdo a todo el proceso y el estudio que se hizo, ¿sí? Entonces, esas normas están basadas en todos esos modelos de informes que existen para emitir nuestra opinión de auditoría. La norma 800 a 899 que dice áreas especializadas, pues esas sí se manejan más poco porque son las que van enmarcadas como una sola cuenta o partida del estado financiero o a un solo, o sea, a una auditoría que vayamos a hacer más pequeña, simplemente vamos a auditar la nómina o simplemente vamos a auditar la parte tributaria, ¿sí? Por ejemplo, una auditoría tributaria iría más basada sobre las normas establecidas entre la NIA 800 y la NIA 899, que se hacen referencia a las áreas especializadas. Entonces, una sola área que yo voy a tomar para auditar de mis estados financieros. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, nos queda claro entonces. Entonces, miren muchachos que aquí pasamos. Acá entonces ya sabemos cuál es la normatividad que vamos a manejar, ¿sí? De acuerdo a las etapas de auditoría que vamos a ir desarrollando. En el trabajo de una auditoría de estados financieros con normas internacionales de auditoría bajo los parámetros del aseguramiento de la información. Entonces, sirve para que no se me enreden con los términos. Los principios de auditoría que vamos a utilizar establecidas bajo las normas internacionales de auditoría, bajo las normas de aseguramiento de la información. Es un poquito enredado, pero mire que son dos cosas diferentes, ya se los he repetido varias veces. Para comenzar a hacer esa auditoría, hablamos mucho, como el compañero nos los puso en uno de sus puntos, de contrato de aseguramiento. ¿Qué es el contrato de aseguramiento? Es la afirmación por parte del auditor de su disposición para realizar el trabajo encomendado de la manera más indicada posible, de acuerdo a los estándares internacionales. Por su parte, también es la aceptación de la administración del proceso y de cómo se llevará a cabo el proceso de la auditoría, siempre teniendo en cuenta los objetivos de la auditoría. Entonces, ¿qué es el contrato de aseguramiento? En el contrato de aseguramiento se establecen los objetivos de la auditoría y las normas que se van a llevar a cabo en esa auditoría. ¿Con quién? Con el cliente,
¿sí? Las normas, la normatividad que yo voy a tener en cuenta y los objetivos de esa auditoría, ¿sí? Una normatividad súper importante dentro del contrato de aseguramiento. Primero que todo, yo me voy a comprometer a asegurar que mi trabajo está establecido bajo todos los lineamientos éticos que existen para mi profesión como contador. Yo le estoy asegurando que voy a ser ética con mi trabajo, ¿sí? ¿Qué es ser ética? Tener independencia, ser confiable, estar actualizado, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que dentro de la ética está el estar actualizado con la información. Yo no me puedo ir a tirar juicios que no son porque simplemente no leí, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que estar muy preparados para eso. Si nosotros no estamos preparados para ser auditores, mejor no nos metamos en el tema porque vamos a salir perjudicando a la empresa o asegurando cosas que no son, ¿sí? Entonces, si yo no estoy preparada porque resulta que yo tengo muchas dudas respecto al manejo del área de inventarios, por ejemplo. Sí, solamente tengo dudas de los inventarios, pero es que si yo no estoy preparada bajo los inventarios, que es una parte muy sensible de un balance, pues es mejor no hacer la auditoría porque realmente voy a asegurar cosas que no son. Por eso es importante establecer las normas y dentro de las normas es que voy a actuar sobre todos los parámetros de la ética. Y uno de esos parámetros es estar actualizado y estar capacitado con lo que yo voy a ejercer, ¿sí? Y otra de las normas que se establecen en ese contrato de aseguramiento también es de parte de la empresa, que la empresa no me va a poner trabas ni me va a poner líos. ¿Para qué? Para suministrarme toda la información que yo necesite. ¿Y por qué lo aclaro, muchachos? Porque ustedes se van a dar cuenta cuando uno es auditor de que uno llega a una empresa, ya llegó el auditor y ya lo están mirando a uno mal. Y la gente va y esconde el cuaderno y va y esconde por allá la factura. Y entonces de pronto ustedes lo van a notar cuando les toque el trabajo, o no sé si muchos de ustedes que ya trabajan en la parte contable, les ha tocado que uno tiene muchas veces como ese estigma con el auditor o con el revisor, y entonces uno, ay, qué pereza que nos irá a pedir. Sí, lo digo porque yo también fui auxiliar y yo llegaba al revisor o llegaba al auditor y uno, ay, qué pereza, no me va a rendir el trabajo. Sí, porque para eso va uno, a molestarse y a pedir las conciliaciones, los libros de actas, dónde está esto, dónde está lo otro, pero es que eso nos toca hacerlo, es una obligación como auditores y es una obligación de ellos como empresa, pues suministrarnos toda esa información y no negárnosla, ni ponernos trabas. Que le dicen, no, es que no está lista, es que no la tengo, es que tengo que enviarla a pedir, es que el archivo no descarga, ¿sí? Entonces, eso debe quedar establecido dentro del contrato de aseguramiento, los objetivos y esas normas que son prioritarias para que la auditoría pueda ser una auditoría óptima, ¿sí? Bueno. Entonces, ya les hablé entonces de la parte de las NIA que se van a utilizar y de la parte del contrato de aseguramiento, que es lo primero que debemos establecer con el cliente. Las normas, las reglas del juego, como quien dice. Entonces vamos a empezar a mirar las etapas de esa auditoría de estados financieros. Mire que en el examen vimos unas etapas, era un cuadro como de 6 etapas. Son básicamente estas mismas, pero hay unas que están incluidas dentro de otras o están con otros nombres, pero es básicamente lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que esas etapas que vimos, creo que ya se los dije, son utilizadas para muchos tipos de auditoría, mientras que estas son enfocadas en los estados financieros como tal, ¿sí? Entonces, la primera etapa se llama actividades preliminares. Y comienza con el conocimiento de la empresa. Ese conocimiento de la empresa, ¿yo cómo lo adquiero? A partir de una información interna y una información externa. Entonces vamos a mirar acá. La información interna. Los estatutos,
Los estatutos de la empresa. ¿Dónde encuentro los estatutos de la empresa? Chicos, si ustedes dicen, voy a mirar los estatutos de la empresa, ¿qué documento van a pedir? En la Cámara de Comercio, el registro. Sí, puede ser. ¿Cuál otro? Las políticas. Recuerden que la empresa siempre va a estar establecida con un acta de constitución, ¿no? Donde yo me constituyo como una SAS o como una sociedad anónima o bueno, el tipo de sociedad que yo realice. Y para constituir una empresa, acuérdense que uno de los primeros requisitos para yo constituir una empresa que es hacer mi acta de constitución, donde establezco unos estatutos, donde dice cuánto se va a reunir la junta, si es junta, ¿no? Quién es mi representante legal, quién es mi revisor fiscal, cada cuánto van a ser las reuniones, si el representante legal tiene todos los derechos para tomar decisiones sobre la empresa, o si para tomar decisiones tiene que ser el representante legal y los socios, ¿sí? Todas esas cositas que establecen cuando se va a iniciar una empresa. Y eso como lo hacemos mediante un acta de constitución. Sí, sí se acuerdan de ese documento que de pronto vieron en semestres pasados que es un acta de constitución bajo SAS o todo eso. Ahí están establecidos los estatutos. Y sí, muchos de esos estatutos pasan a ser parte del documento de la Cámara de Comercio, pero no todos, ¿sí? Porque en la Cámara de Comercio más que todo va el representante legal, el revisor fiscal si tiene, la actividad, pero entonces, aunque la Cámara de Comercio también es uno de los documentos que vamos a pedir, también es importante el acta de constitución de la empresa, ¿sí? Manuales de procedimientos. Los manuales de procedimiento, acuérdense que son los manuales que hay. En este momento sería más que todos los enfocados en el área contable y en el área de pronto gerencial, que es donde se toman, o financiera, donde se toman decisiones contables. Y estos manuales de procedimientos, a veces uno como auditor es muy difícil encontrarlos, ¿sí? ¿Por qué, muchachos? Yo creo que los que trabajan en el área de auditoría lo saben, y es que en la parte contable casi nunca tenemos un manual de procedimientos. Uno empieza a hacer las cosas como empíricamente, llegó la factura y la contabilicé y de pronto en ese momento llegó un recibo de caja y también y pasa de allá para acá, pero no es que tengamos pues como establecido, bueno, de tal día a tal día vamos a hacer facturas, de tal día a tal día recibos, de tal día a tal día conciliación, no, las cosas se van haciendo como a medida que van llegando y a medida que va surgiendo el tema y a medida que se va solucionando el chicharrón, como quien dice. Entonces, estos manuales de procedimientos casi nunca están establecidos en el área contable y es muy importante establecerlos. ¿Por qué? Porque es que de todas formas nadie es indispensable en ninguna empresa. Entonces, si usted llega a una empresa nueva y sabe que el procedimiento para las legalizaciones es este y está por escrito, pues yo ya sé que eso es lo que tengo que hacer cada que me llega una legalización y sé que si la legalización tiene más de 3 días no la voy a recibir y que si no me viene acá el formato con la firma no lo voy a recibir. Entonces sí, es muy cansón que nos pongan todas esas trabas a veces, pero eso son cosas de control que nos va a evitar que se filtren los riesgos. Acuérdense que esta es una auditoría basada en riesgos. Y entre más controles hayan, más formatos hayan, más manuales de procedimientos existan, pues menos riesgos se nos van a filtrar dentro de la auditoría y dentro de la empresa. Las políticas. En este momento es muy importante solicitar en la empresa las políticas adoptadas a las normas internacionales. Lo que les dije ahora, veníamos con una norma solo local para Colombia y hace unos 5 o 6 años tocó obligatoriamente adaptarla a normas internacionales. ¿Qué hicieron las empresas? Establecer unas políticas, cada empresa, según su manejo contable, según su objeto social, establecieron unas políticas para llevar todos esos cambios a la norma internacional
y esas políticas deben estar plasmadas en un documento que debe estar aprobado por el representante local o por los socios, por el revisor fiscal. Esas políticas son súper importantes, porque así nos damos cuenta cómo hicieron todo ese trabajo de convergencia, cuáles fueron los cambios que hubo y si esos cambios sí se están llevando a cabo como se establecieron ahí en las políticas. Porque es que esa es otra cosa que nos vamos a encontrar, que muchas empresas establecieron las políticas como por cumplir, de que hicieron toda la parte de convergencia, pero realmente no las están llevando a cabo. Las actas también son súper importantes, de la asamblea, de los comités, de los accionistas. Muchas veces no le prestan atención a esto, montan una acta sobre otra y eso no es así. Eso es muy importante, que todos los estados financieros, ¿sí se acuerdan que cada año se debe reunir la junta, el representante legal de la empresa, la junta directiva o los socios, según cómo esté constituida la empresa, y hacer un acta de aprobación de estados financieros? ¿Sí recuerdan eso? Sí, sí, sí. Ok, entonces eso hay que revisar lo que esté y que esté bien hecho, ¿sí? Porque si los estados financieros no están aprobados por la junta, por los socios, por el administrador, revisados, pues es porque algo raro hay ahí, algo está ocurriendo. No, sí, es que los estados financieros están firmados por el revisor fiscal, él viene, los mira y los revisa y los firma. Ah, sí, y el acta, sí se reunieron con los socios y todo el mundo estuvo de acuerdo con estos estados financieros. Entonces, ojo, que por ahí también se nos pueden filtrar riesgos. ¿Riesgos de qué? De fraude. Por eso es que hay tantas empresas que dice uno, pero esa empresa tan grande, tiene revisoría fiscal, tiene de todo, porque ¿cómo así que apenas se dan cuenta que hay un fraude? Pues porque eran actas montadas. No reunieron a toda la junta directiva para aprobar los estados financieros, se reunieron 2 o 3 personas y los aprobaron y entonces los errores y los fraudes siguieron y continuaron por varios años. Reportes de la gerencia a la junta directiva. Eso de pronto hay muchas veces que la gerencia se da cuenta de cosas o anomalías que están sucediendo y le pasa un reporte a la junta directiva y las comunica. Entonces, esos reportes son importantes, pero pues hay veces que la gerencia no hace esto, entonces no existen. Entonces también mirar, bueno, y entonces cuando ya no alguna anomalía, ¿cómo se hace o cómo se distingue o cuál es la política a seguir bajo esta instrucción de las anomalías? Los contratos muy importante, contratos con proveedores, contratos con clientes, contratos de pólizas, ¿sí? Los contratos son muy importantes porque por ahí se pueden filtrar también muchos fraudes. Acuérdense que muchos de los fraudes que se han cometido en empresas grandes acá en Colombia ha sido bajo ¿qué? Bajo contratos chuecos, contratos sobrevalorados. Correspondencia Con con personas entidades, que no existen, ¿cierto, con profe? personas que no existen, exactamente. Entonces, contratos, muchachos, hay que despertar ese ojo de auditores, ¿sí? Acuérdense que nosotros como contadores tenemos mucha cancha, mucho campo de acción. Nos podemos desempeñar como contadores, como revisores fiscales, como auditores, podemos como asesores financieros, ¿sí? Entonces, de pronto muchos de ustedes dicen, bueno, yo me gradué, pero a mí me gusta mucho la parte de la auditoría, me gusta revisar, soy bueno para revisar porque me doy cuenta rápido dónde hay anomalías, donde hay riesgos. Entonces esa es una parte que se puede explorar, ¿sí? Hay mucho campo de acción. Otros dicen, no, a mí me gusta más la tributaria, me gusta más la parte de los impuestos, entonces me voy a especializar en los impuestos. Pero dentro de la parte tributaria también una auditoría. Hay una auditoría especializada que es para la parte de tributaria, la auditoría tributaria. También es un muy buen campo de acción. Bueno, entonces acá, correspondencia con entidades de vigilancia y control. ¿Cuáles son las entidades de vigilancia y control de las empresas? A ver, un ejemplo. ¿Quién me da un ejemplo?
La UGPP. La UGPP. La Otro. Superintendencia de Sociedades. La superintendencia. Muy bien, Ana María. La UGPP sí, muy bien, porque la UGPP se encarga de vigilar la parte de la nómina y de todas las prestaciones sociales y todo eso que también empezó a filtrarse una cantidad de información y una cantidad de fraudes por ese lado. Entonces muchas empresas en su momento fueron requeridas y todavía son requeridas por este órgano para que pasen información y para que organicen muchos de sus aportes que fueron presentados de forma incorrecta. Y lo que nos decía Ana María, las superintendencias de sociedades. Acuérdense que la mayoría de empresas constituidas bajo el nombre de sociedad, sociedad anónima, sociedad por acciones, son requeridas por la superintendencia de sociedades y ellos anualmente están solicitando unos estados financieros y un reporte en sus páginas. ¿Sí? Eso es obligatorio, de obligatorio cumplimiento. Entonces, esos informes y esas comunicaciones deben revisarse. Las que envía la UGPP también deben revisarse. Las que envía la DIAN también deben revisarse. Las empresas, por ejemplo, de transportes, entonces están no de la Superintendencia de Sociedades, sino la de Superintendencia de Transportes. Las empresas financieras son por la Superintendencia Financiera, ¿sí? Pero todas tienen entes de control que regulan a las empresas. Hay muchas empresas de servicios que las requiere el DANE. Yo creo que de pronto algunos de ustedes han escuchado en sus empresas que dicen, ay, es que tenemos que presentar encuesta del DANE, ¿sí? Esa también es una entidad de vigilancia y control. Mensualmente o anualmente les pide una información específica sobre sus ingresos, sobre sus gastos, sobre las personas que tienen contratadas. Entonces, el DANE también es una de esas entidades. Porque es importante tener en cuenta esta correspondencia con entidades de vigilancia de control, porque ahí también se me puede filtrar un riesgo. Una empresa puede estar presentándole una información a las supersociedades y otra información puede ser la que ella tenga ahí guardadita en sus estados financieros realmente. Y no quiere presentar lo real a la entidad de vigilancia y control. ¿Por qué será? Y entonces ahí es donde nosotros nos preguntamos, ¿y por qué si hay tantas entidades de vigilancia y control, por qué resultan empresas estafadoras como Interbolsa, como los Nule? No se supone que hay tantos entes de control. Pues es por eso mismo, porque tienen una información que le pasan al ente de control y otra información que tienen allá guardadita en la contabilidad. Correspondencias con abogados. Las correspondencias con abogados siempre van a ser súper importantes, porque si yo en mi empresa me veo obligada a contratar un abogado por honorarios, es porque algo pasó, ¿no? Con la parte laboral o con la parte de algún contrato, con algún proveedor, con alguna cartera. Entonces, eso es importante revisar, a ver qué anomalía se presentó que requirió que la empresa contratara a un abogado para un fin específico. El certificado de la Cámara del Comercio, que ya lo habíamos dicho, para hacer la constitución, si la Cámara del Comercio se está siendo renovada. La intranet de la compañía, es bueno mirar la página de la compañía, las páginas de la compañía, si tienen algún correo interno, mirar cómo se comunican entre ellos, leer sobre la empresa, cuál es su misión, cuál es su visión, aunque esa es una parte más de control interno. Pero mirando eso, nosotros nos podemos dar cuenta de qué se trata la empresa, cuáles son los objetivos a los que quiere llegar, ¿sí? Acá les coloqué una nota. Es recomendable hacer un recorrido por las instalaciones físicas con el fin de comprender mejor el negocio y conocer el personal clave. Eso es importante. Entonces, la primera vez que vayamos a la empresa, mirar, tener un ojo muy, muy abierto y observar muy bien, ser muy observadores. En la información externa tenemos revistas y diarios. Muchas empresas aparecen en revistas, en diarios, noticias, cositas que podamos leer, que hay una noticia de esta empresa donde dice que hace como 5 años
pasó un caso como de un desvío de dineros o algo así. Todas esas cosas nos dan pautas para saber cuál es la parte que debemos auditar primero o cuál es la parte que debemos revisar primero. Portales de búsqueda en la web, lo que les digo, bases de datos. ¿Por qué es importante este conocimiento? Porque es que si yo conozco los puntos débiles, si todos ay, perdón, que me fui. Todas las cositas, por pequeñas que sean, que nosotros logremos identificar en cualquiera de esta información que recogemos, cualquier anomalía que yo pueda identificar, yo ya sé que lo primero que voy a hacer es ir a ese punto, ¿sí? Entonces ahí ya puedo mirar, no, sí, esto lo corrigieron y está bien, o no, ese error sigue sucediendo, ¿sí? Por eso es importante hacer esta evaluación interna y evaluación externa. Yo creo que entonces les voy a dejar hasta acá. Después ya seguimos con los objetivos y el alcance. Muchachos, quiero dejarles muy claro para que ustedes por favor me ayuden a ir conformando los grupos de trabajo, ¿sí? Dijimos que más o menos grupos de 3 o 4 personas, entonces para que vayamos estableciendo los parámetros de evaluación de trabajo para ese informe final que vamos a elaborar, ¿sí? Porque entonces ya para la próxima semana ir elaborando el cuestionario de conocimiento de la empresa, pero entonces ya basados en los estados financieros que ustedes van a auditar, ¿sí? Entonces, por favor, para que vayan formando los grupos entre ustedes, no sé si abran otro grupo de WhatsApp o ahí en ese mismo grupo pueden hablar entre ustedes y conformar el grupo como quieran. El que quiera trabajar solito, entonces me escribe por el interno, profe, yo no voy a entrar en ningún grupo porque voy a trabajar solo, ¿sí? Y los que van a trabajar en grupo, entonces para la próxima clase, que por favor me tengan ya la lista de los grupos que quedaron conformados para yo así irles dando las demás instrucciones sobre el trabajo, ¿sí? Entonces van a conformar porfa los grupos y van a definir sobre qué estados financieros van a trabajar. Entonces, uno del grupo va a decir, si quieres yo traigo los de mi empresa. Otro del grupo va a decir, no, es que yo conozco unos que ya había mirado y que me parecieron fáciles y me parecieron chéveres de trabajar. Cosas así como esas, ¿sí? Entonces, para que dentro de 8 días ya tengamos eso como más claro y más definido, ¿les parece? Listo, profe. Bueno, eso referente al trabajo, ¿para qué? Para que no nos vaya a coger la tarde y lo vayamos desarrollando, ¿sí? Entonces, como ya vimos la primera etapa de auditoría, que es la primera etapa que es el conocimiento de la empresa, entonces dentro de 8 días, como ustedes ya van a tener definido el grupo en el que van a trabajar y van a tener definido qué estados financieros van a trabajar, entonces vamos a mirar el primer papel de trabajo que vamos a implementar para el conocimiento de la empresa, ¿sí me hago entender? Entonces así vamos desarrollando la auditoría y vamos desarrollando el papel de trabajo y así no dejamos todo el trabajo para lo último, ¿sí? Porque como es un trabajo siempre larguito, pues si lo dejamos para hacerlo todo la última semana, pues realmente nos vamos a ver alcanzados. En cambio, si vamos estableciendo, pues vamos haciendo y aquí en clase vamos mirando qué dudas hay. Sí, es que yo ya hice mi papel de trabajo sobre el conocimiento de la empresa, pero tengo tal duda. Entonces, de una vez la desarrollamos entre todos y les va a servir a los otros que de pronto también tengan la misma duda. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, yo tengo, le hago una pregunta. Sí, claro. Entonces, en sí, ¿cómo quedamos para dentro de 8 días? Vamos a formar el grupo de trabajo, ¿cierto? Van a formar el grupo de trabajo, ustedes entre sí hablan, miran a ver quiénes van a trabajar juntos, el que quiera trabajar solo también lo puede hacer, si es capaz de hacerlo, no le veo ningún problema, simplemente me escribe, no, yo quedo solito, entonces yo ya sé que lo coloco en un grupito solito. Entonces ustedes van a mirar eso y van a mirar qué estados financieros van a trabajar. La empresa que van a trabajar, vamos a coger solamente el balance y el estado de la situación financiera, perdón, y el estado de resultados. No vamos a coger ni flujo de efectivo, ni cambios, porque ya se nos va a hacer algo muy largo, ¿sí? Entonces solamente hay que tenga esos dos estados financieros y pues ya lo otro lo vamos desarrollando a medida que va pasando las tutorías, ¿sí? Perfecto, profe. Listo.
Y, Entonces, profe, otra pregunta. para que todo esto que estamos aprendiendo lo vayamos colocando en práctica, porque mire, ya vimos la primera etapa que es el conocimiento, entonces vamos a hacer el papel de trabajo de la primera etapa que es el conocimiento. Entonces, si yo voy a trabajar los estados financieros de Bavaria, mi balance y mi estado de la situación financiera y mi estado de resultados, entonces ya le voy a hacer mi primer papel de trabajo, que es el conocimiento de la empresa. Entonces vamos a hacer ese papel de trabajo. Ahora, no quiere decir que yo voy a tener que ir a buscar los estatutos de Bavaria y me tengo que ir hasta Bavaria a preguntarle al gerente si me regala los estatutos. No. O sea, no es tan así porque pues, no vamos a alcanzar a hacer eso, además que todos somos personas ocupadas que trabajamos, ¿sí? Pero vamos a tener una lista de chequeo y esa lista de chequeo ustedes la van a organizar de acuerdo a la empresa que van a trabajar. Vamos a decir, ¿qué lista de chequeo va a necesitar mi empresa? De conocimiento, ¿sí? Entonces yo dentro de 8 días ya les traigo ese papel de trabajo y ya vamos a trabajar sobre ese para iniciar con la auditoría, ¿sí? Profe, o sea que, según lo que entendí, usted como cada clase, usted nos va a dar como unas pautas y nosotros vamos a aplicarlas como a la empresa. Exactamente. A la empresa que vamos a Entonces, por aplicarle todo ejemplo, lo que usted nos va dando. ya esta semana vimos la primera fase, que es el conocimiento de la empresa. Entonces, la idea es que dentro de 8 días veamos ese papel de trabajo adaptado a cada empresa de la que ustedes van a hacer. Y ya vamos a comenzar los objetivos y el alcance, ¿sí ve? Sería como lo más real posible, o sea, si tenemos la facilidad de encontrar claro, porque que sería muy chévere si ustedes dicen, no, es que yo tengo mi empresa donde yo trabajo, entonces vamos a trabajar con ella. Entonces ya les va a quedar más fácil porque pues ya ustedes tienen acceso a la Cámara del Comercio, tienen acceso a los estatutos, tienen acceso de pronto a muchos documentos que podemos manejar y mirar ahí. Pero si voy a coger una empresa externa, por ejemplo, Bavaria, que les estaba diciendo, pues obviamente que yo no me voy a ir a pedirle al gerente de Bavaria la Cámara del Comercio, ¿sí o no? Pero pues algo vamos a adaptar para conocer esa empresa, ¿sí? Entonces, si lo pueden hacer en una empresa interna que ustedes conozcan, mucho mejor porque les va a quedar más fácil el taller. Pero si vamos a manejar una empresa externa, una empresa de estas grandes, también lo podemos hacer y también yo les voy a ir dando las pautas para que lo hagamos, ¿sí? Entonces, Listo, muchachos, profe, les queda como tarea eso, conformar los grupos y mirar bajo qué empresa van a trabajar para que empecemos y a ir desarrollando las etapas y ir desarrollando de una vez la auditoría. Y mañana entonces les subo el taller del parcial a las personas que tienen que presentarlo y les doy plazo hasta el próximo jueves para que lo realicen. ¿Listo? Perfecto, profe. De igual manera, muchas gracias, profe. Hasta luego. Bueno, chicos, muchas gracias. Dios los bendiga. Perdonen la demora de hoy, pero espero que les haya parecido productiva la clase. Sí, claro que sí, profe. Muchísimas gracias. Gracias, Bueno, profe, muy Bueno, hasta mañana. Profe, muchas gracias. Bueno, que Dios los bendiga. Que descansen. Profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Andrés, que descanses. Profe, hasta mañana. Muchas gracias. Hasta